Muy bien, empezamos hoy la sesión dedicada ya de una manera directa y específica a Kant. Vamos a hacer dos sesiones de Kant, una referida a la crítica de la razón pura, que es la de hoy, y por lo tanto a la razón teórica o razón científica, y la semana que viene la razón práctica o razón moral. Son dos temas específicos y diferentes, aunque complementarios. Muy bien. Ya tenéis un material que no importa si no lo habéis leído, pero es para que lo tengáis ahí. Y comenzamos diciendo que para mí, no solo para mí, claro, Kant es el filósofo más significativo de la modernidad y está entre los más importantes de la historia. Yo creo que, así como Aristóteles es el gran filósofo de la antigüedad que, como he dicho en clases anteriores, para mí termina en el Renacimiento. Yo ya sabéis que divido la historia en antigua y moderna, y ahora veríamos la del actual milenio, ¿no? De tal punto que, por ejemplo, a tal punto que cuando hablaban los medievales, qué sé yo, 1000 años después de Aristóteles, y más de 1000 años después, hablaban de el filósofo con mayúscula. Entonces, el filósofo de la antigüedad, desde el inicio de la filosofía, vamos a decir, hasta el Renacimiento, es Aristóteles. Sin olvidar, por supuesto, la contribución fundamental de Platón. Podríamos decir Platón-Aristóteles. Pasa que Aristóteles sobre todo ha marcado el desarrollo de la ciencia antigua y también moderna, bueno, medieval y moderna, medieval en otra nomenclatura. Y Platón ha ido en otra dirección, complementaria también, es el maestro de Aristóteles. Realmente no hay contradicción entre Aristóteles y Platón como se ha intentado presentar en los libros. Hay una continuidad, pasa que Aristóteles es discípulo de Platón y desarrolla una serie de cuestiones de Platón, no todas, no todas. Entonces, el filósofo de la modernidad es Kant. Bueno, la modernidad de todas maneras, el primer filósofo netamente moderno es Descartes, y no hay que olvidar a los empiristas y a los racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, etc., y Locke, Berkeley, Hume, etc., ¿no? Pero el filósofo de la modernidad, que también es el filósofo de la Ilustración, porque realmente la modernidad en todo su esplendor, fundamentalmente, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de las luces, la Aufklärung en alemán, es Kant. Muy bien. Yo considero, perdonadme, que toda persona culta, vosotros sois todas personas cultas, por eso estáis aquí, con inquietudes. No discrimino a nadie, simplemente que, bueno, meterse en un seminario de filosofía y estar tranquilamente asistiendo a una clase de Kant, no cualquiera, sino le tiene que interesar. Pero el Kant que yo voy a intentar aproximaros a vosotros, sobre todo a aquellos que no han estudiado de una manera sistemática o en profundidad la filosofía, es un Kant que yo creo que es necesario para completar ese acervo cultural, ese equipaje cultural que todos tenemos que tener. Entre otras cosas, porque aclara muchísimas cuestiones que son de plena actualidad. O sea que lo que vamos a ver de Kant va a ser para conseguir unas herramientas que nos permitan entender mejor todavía la actualidad. No olvidemos que estamos en una filosofía que pretende aterrizar en lo actual. Todavía nos quedan muchísimas sesiones, nos queda mucho más de la mitad de lo que mucho más de lo que hemos hecho. Nos quedan 2/3 de lo que hemos hecho. Por lo tanto, pero es necesario detenernos en estos prolegómenos. Entonces, Kant, como sabéis,
bueno, recibe aportaciones por un lado, del empirismo y racionalismo. Esto ya hemos hablado en parte. Kant se forma en el racionalismo alemán en la línea de Leibniz y de Wolff, que era un discípulo de Leibniz. Luego también habíamos comentado, creo, pero de todas maneras esto es conocido, cuando él lee a Hume, realmente él dice que Hume le había despertado del sueño dogmático, entendiendo por dogmatismo el pensamiento racionalista, la filosofía racionalista. Luego, sobre todo en temas relacionados con la razón práctica, con la ética, la moral y la política, la lectura de Rousseau le abrió un enorme panorama. ¿eh? Entonces, y por supuesto, la ciencia de la época, la ciencia hegemónica, paradigmática de la época, que es la física newtoniana. Por supuesto que no tenemos que olvidar los antecedentes de Galileo, de Kepler, de propio Descartes, en cuanto al método, pero la matemática, que es el fuerte más de Kepler, de Descartes y del propio Galileo, porque realmente la física de Galileo es fundamentalmente una astrofísica, es toda aplicada también a la física, a la física de siempre, pero aplicada a la astronomía. Pero el fuerte y la ciencia paradigmática del siglo XVII es la matemática y la del siglo XVIII es la física. Muy bien. Ya sabéis que yo opino, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, yo no creo que esté superado Kant, yo creo que Kant es muy vigente y va a tener una vigencia quizás tan larga o quizás no tanto por lo acelerado del progreso y de la evolución, pero como la de Aristóteles. No se le ha sacado suficiente partido a Kant, porque casi todos los temas que hoy candentes en filosofía tienen su referencia en Kant de alguna manera o proceden de Kant. Yo a veces, en un esquema que si tuviera una pizarra o como una especie de reloj de arena, ¿no? En donde hay una parte, la parte de arriba es ancha y luego se estrecha y luego la de abajo se vuelve a ensanchar. Ese punto de estrechamiento yo lo coloco a Kant en ese esquema, porque todo va a parar a Kant y todo sale de Kant. Todo, el pensamiento actual, el pensamiento sobre todo del siglo XX y también el actual, ¿eh? Tiene que ver con Kant de una manera directa o indirecta. Y eso se puede ver, no lo digo yo, se puede perfectamente. Y sobre todo que en Kant estas dos críticas que él escribe, la crítica de la razón pura y la razón práctica, entre otras obras, básicamente podemos ver que los derivados de una crítica o de otra, ya sumando ambas vertientes, tenemos toda la filosofía actual. La filosofía y la ciencia, por decir así, la lógica, todo esto, de la crítica de la razón pura, y todo lo que tiene que ver con la filosofía moral e incluso luego con la fenomenología y otras corrientes, pues está relacionado con la crítica de la razón práctica. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. La crítica de la razón pura, tal como he dicho, razón pura quiere decir razón teórica también, ¿eh? Y la razón teórica es la razón de alguna manera la que él adopta la concepción de racionalidad del racionalismo, pero está ya muy matizada. Básicamente, para que nos entendamos, vamos a entender como razón teórica aquella cuyo cometido es enunciar las verdades científicas o construir las proposiciones científicas. Las proposiciones o los enunciados científicos son la formulación de las leyes a las cuales se ha llegado mediante un proceso de demostración, que en el caso de la física, por ejemplo, es el famoso método experimental, que observación, experimentación, hipótesis, demostración, ley. O sea, varios pasos. Incluso luego teoría, porque las leyes se integran en un cuerpo de leyes que se llaman teorías. Las teorías no se demuestran, lo que están demostradas son las leyes. Luego el cómo combino yo esas leyes, bueno, por eso puede haber más de una teoría respecto de distintas cuestiones, ¿no? Muy bien. La crítica de la razón pura, bueno, y la razón práctica es la razón moral, ¿no?
la base de la razón teórica, vamos a llamar, es la razón, es la razón. Si podemos, lo decimos más en pequeñito y en voz más baja, la lógica, ¿no? La crítica, la razón práctica es la razón moral y la base de la razón moral es la libertad, ¿no? Bueno, ya aclararemos en la semana que viene todos estos conceptos relacionados con la moral y la ética. La crítica de razón pura, y vamos a ir al esquema, la crítica de razón pura tiene tres facultades. La crítica de razón pura, ya digo, podría compartir pantalla, pero prefiero que salga la grabación tal como la estamos viendo. La crítica de razón pura, pues, estudia la razón, tiene tres, la razón, para Kant, corresponde a la razón tres facultades. La sensibilidad, el entendimiento y la razón, propiamente dicha. O sea, lo que es la inteligencia, podría decir, nuestra capacidad cognoscitiva, mejor dicho, si no queremos utilizar términos ambiguos, procede de tres facultades. Y entonces estaba hablando de que, ¿de qué? Nada, nos habíamos quedado ahí. No, que había que... llegar a la verdad. Sí, que como la razón, la edad del siglo, perfecto, que el siglo XVII, Descartes, y también los empiristas, Locke, Hume, lo que intentaban era encontrar el método seguro para llegar a la verdad. Este era el cometido, y es curioso como empirismo y racionalismo, que muchas veces se los ha contrapuesto en la historia de la filosofía, pues no son muy diferentes. Dan una solución diferente, pero se ocupan exactamente de lo mismo. El gran problema del siglo XVII, del 600, como dicen los italianos, de los años 600, el gran problema es cuál es el método para la ciencia, cuál es el método para no equivocarnos, porque, como dicen ellos, de razón estamos todos provistos, de inteligencia estamos todos provistos, pero sin embargo nos equivocamos, ¿no? No es que no podamos conocer, dice, sino, no es que no tengamos inteligencia o razón, sino que no la usamos bien. Entonces, de ahí se escribe Descartes, por ejemplo, el discurso del método, ¿no? Y los empiristas otras obras. Pero llegamos al siglo XVIII y Kant dice, bueno, hasta ahora la filosofía, los filósofos, los científicos, se han dedicado a averiguar cuál es el método adecuado, cuál es el método casi infalible para la ciencia. Pero, dice, no se han preguntado algo que es previo. ¿Verdaderamente la razón humana tiene la capacidad de conocer? ¿Es realmente la razón humana puede conocer? Este es el problema. O sea, hemos dado por sentado, dice Kant, que podemos conocer. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el método. Pero hay una pregunta previa. La capacidad que tiene la razón para llegar a la verdad. Partir de un estudio, de una investigación, dando por supuesto que la razón puede llegar a la verdad, para Kant es dogmatismo. Por eso les llama a los racionalistas, sobre todo del siglo XVII, dogmáticos. Y por ahí habrá un texto muy interesante cuando habla de la metafísica, cuando dice, en la época de los dogmáticos, hablando, dice, de la metafísica, su imperio era despótico, el imperio de la metafísica, en la época de los dogmáticos. Entonces, que la razón puede conocer la verdad es un dogma para Kant. Fijaos, nadie duda, ni los griegos, hasta Kant, de que la razón puede llegar a conocer la verdad. En cambio, Descartes considera que sí, que es apta, solo hay que encontrar el método adecuado. Es como decir que hasta el siglo XIX nadie duda de verdad que Dios no exista. Nadie pone en tela de juicio la existencia de Dios. Hasta el siglo XIX. Son esos a priori culturales que podemos tener así y cognitivos de comprensión, ese horizonte de comprensión,
que nos está condicionando. Esto tenemos que estudiar en profundidad, porque si no, no vamos a poder aplicarlo a la actual filosofía del milenio. O sea, ¿con qué condicionantes partimos nosotros? Porque si nosotros, como tenemos esos a priori, esos condicionantes, todo lo vemos bajo el prisma de esos, vamos a llamarle prejuicios en el fondo, y desviamos la atención. No podemos llegar a conclusiones medianamente válidas. Bueno, entonces, precisamente el que lo despierta del sueño dogmático a Kant, puesto que él ha sido formado en el racionalismo de Leibniz y de Wolff, es la lectura de Hume. Esto lo quiero dejar porque esto va a ser fundamental. En la crítica de la razón pura, entonces Kant dirá aquella frase tan conocida y a mí me gusta mucho: es menester someter al tribunal de la razón a la razón misma. A mí me parece muy interesante. La propia razón va a analizar y va a dictaminar sobre si la razón puede llegar a la verdad. Estuviera en una clase normal, presencial, y diría, bueno, a ver, ¿qué opináis? Y pararía aquí, ¿no? Y si la respuesta os la podéis guardar para vosotros, y a lo mejor en el debate sale. ¿Realmente nuestra inteligencia puede llegar a la verdad? Dejo ahí la cuestión. ¿Podemos conocer? Habría que ver. Es verdad que, como dirían sobre todo los grandes optimistas del siglo XVII, cuando decía Galileo que la naturaleza estaba escrita en caracteres matemáticos, y bueno, y en la medida que esa disciplina avanzara, íbamos a comprender todo. O como pensaban los filósofos naturales en el siglo, por ejemplo, un Bernardino Telesio en Italia en el siglo XVI, los años 1500, de que la inteligencia humana era apta para conocer todo lo que corresponde a la naturaleza, y lo que no se conocía hasta ese momento, hasta ahora, era simplemente porque, bueno, nos faltaban instrumentos, pero que ya llegará, ya llegará. Todo tiene una explicación racional, ¿no? O Aristóteles, yéndonos mucho más lejos, cuando decía que la inteligencia podía conocer la esencia de las cosas, ¿eh? Yo a veces he hecho un poco la ironía: inteligencia rayo láser, ¿no? Que penetra y conoce la esencia de las cosas. Vaya, eso es un optimismo nociológico, epistemológico enorme, y a mi modo de ver, de una gran ingenuidad. El que va a poner el dedo en la llaga va a ser Kant. ¿Realmente la razón puede conocer? Y se lo plantea del siguiente modo. Esto está en la Crítica de la razón pura, en la introducción de la crítica. Dice: ¿qué puedo yo saber? Son las tres cuestiones que hay que resolver, que la filosofía debe resolver. Lo dice Kant, el filósofo del siglo XVIII, el filósofo de la Ilustración, el filósofo de las luces. Estas son las tres cuestiones que hay que resolver. ¿Qué puedo yo saber o qué puedo conocer? Es cuestión de traducciones. La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y yo me pregunto, ¿la hemos resuelto del todo o no son vigentes estas preguntas hoy mismo? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? La ciencia. ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Qué me cabe esperar? La cuestión del sentido de la existencia. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué me cabe esperar? Perdón, ¿qué debo hacer? La ética. ¿Y qué me cabe esperar? Y Kant dirá, bueno, en definitiva, estas tres preguntas se resumen en una sola: ¿qué es el hombre? Claro, nosotros podemos responder a la cuestión ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Pues estoy respondiendo a la cuestión de ¿qué es el hombre? Fijaos que la respuesta global a qué es el hombre ha habido mucha a lo largo de la historia, pero es como si fueran vigentes por una temporada y luego se desdibuja y nuevamente nos ponemos en el camino de
de saber qué es el hombre y nos preguntamos qué es el hombre. Hombre, esta pregunta no surge así necesariamente, pero puede decir, ¿a dónde vamos a parar, por ejemplo? También tiene que ver con que me cabe. Esto se va al garete. ¿Qué va a ser esto de la nueva normalidad? ¿Vamos a ser mejores o vamos a ser peores? ¿Será verdad que cada vez estamos más vigilados y más coartados en nuestra libertad? ¿Qué futuro estamos creando? ¿Cuál va a ser el... Bueno, todas estas preguntas están en la línea de qué me cabe esperar. Pero ese me cabe esperar tiene que ver también con el qué debo hacer, qué debemos hacer, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista social, la ética y la política. Los seres humanos somos animales políticos, ya lo decía Aristóteles, porque somos animales que vivimos en sociedad, en la polis. Entonces, está la ética individual, todos los días, la de andar por casa, la de organizar mi vida, incluso la relación conmigo mismo. Ya veréis qué interesante cuando Kant habla de que precisamente nunca se puede tomar al hombre o al ser humano como medio, porque es un fin. Ni siquiera yo mismo puedo tomarme como medio. Esto será muy interesante cuando veamos la cuestión del trabajo en Marx, cuando dice el gran problema de la explotación y de la alienación en el trabajo es que el hombre, que mi vida se convierte en medio de vida. Yo invierto mi vida para vivir, o sea, es medio de vida, pero nunca es fin en sí mismo. Es terrible. Bueno. Y en definitiva, ¿qué puedo conocer? ¿Realmente estamos seguros? Por ejemplo, los negacionistas que dicen, van en este momento no solo contra la política, no solo contra nuestros sistemas, instituciones democráticas, sino contra los científicos, diciendo que esto está manipulado. ¿Cómo saber si algo está manipulado o no está manipulado? Pues tenemos que saber qué es la ciencia. Ayer hablaba con una persona, no de este grupo, pero relacionada, que me decía, bueno, lo que hay que hacer entonces es aclarar qué es la ciencia. Y yo le dije, bueno, es posible que en alguna de mis sesiones del seminario, es posible, no va a ser seguro, vamos a dedicarlo a qué es la ciencia, qué tipos de ciencias hay. Y vamos a estudiar, así como he hecho este esquema, un cuadro de clasificación de la ciencia, donde yo juzgo ahí podemos meter todo tipo de conocimiento que sea científico. Si no sabemos esto, no pasaremos de la opinión y solo basar nuestra vida en opiniones ajenas o propias es muy peligroso. Ortega y Gasset decía, de lo que se trata es de convertir las opiniones en ideas. Ya veremos qué significa todo esto. O sea, estamos en el camino. Muy bien. Precisamente, pero lo voy a dejar un poquito. Bueno, aquí es cuando puedo plantearlo, el esquema lo puedo, si lo tenéis a mano, cambiar un pelín, porque voy a analizar realmente el cuadro. En el cuadro no he escrito nada. En el esquema no tenéis el análisis de esto, porque solo la referencia. Pero quiero otra cuestión que plantea precisamente en el prólogo de la crítica de la razón pura. Hay un prólogo a la primera y un prólogo a la segunda edición y una introducción, que las podéis leer perfectamente. Si no queréis meteros en el berenjenal de leer la crítica de la razón pura, yo os recomiendo solo leer prólogo, introducción, a ver, exactamente, recomiendo leer. Bueno, aquí está precisamente el prólogo a la primera y a la segunda edición y la introducción, que no son demasiadas páginas. Es este poquito en comparación a este libraco. Bueno. Otra cuestión que está presente en los inicios de la crítica de la razón pura es la cuestión de la metafísica. Y textualmente voy a leer una de las traducciones, por supuesto. Dice, la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimientos de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar
todas sus facultades. Yo lo he dicho muchas veces, yo me sé de memoria otra traducción, pero es lo mismo. La razón humana se ve continuamente asaltada por cuestiones que son inevitables. Es inevitable que esto ocurra y sin embargo no las podemos responder. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, el origen del universo, por ejemplo, la inmortalidad del alma, y todo el mundo de alguna manera termina cayendo en esto, porque la mayoría dice, bueno, pero algo tiene que haber, y bueno, se mete en el lío de Dios, ¿no? El tema de la inmortalidad le ronda a mucha gente, desde aquellos que creen a pie juntilla a aquellos de que dudan, ¿no? Sobre todo cuando el temor a la muerte les ataca y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, precisamente estas cuestiones que asaltan, que son alma, mundo y Dios, ya veremos en el esquema que lo trata en la dialéctica trascendental, que es una parte de la crítica, ha sido siempre el objeto de la metafísica. Ya veremos cómo Kant, ahora no lo voy a explicar porque tengo que explicar el esquema, hace una crítica de la metafísica y cuyo resultado es la expulsión de la metafísica del campo de la ciencia. Continúa la metafísica vigente, con lo cual es un anacronismo. La gran oposición de Ayuso en la Comunidad de Madrid, que se llama Gabilondo, que no sabe, no contesta, porque iba a ser otro, pero luego se van a otros escenarios. Bueno, es catedrático de metafísica, quizás por eso, ¿no? Como es catedrático de una disciplina que ya ha sido derogada en el siglo XVII, pues no tiene mucho que decirle a Ayuso, que es la nueva metafísica que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Se va a hablar mucho de esta, es una lideresa impresionante. Está cogiendo carrerilla, está cogiendo carrerilla. Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, yo digo por aquí que ya hablar de la metafísica, bueno, es hacer arqueología, que siempre está muy bien la arqueología. No siempre en las asignaturas de metafísica, pues se explica metafísica, se puede hacer una historia de la metafísica, se puede hacer muchas cosas, pero ya que exista como asignatura, yo que estudié hace más de 50 años, no tenía esta asignatura en la carrera, se llamaba ontología, que ya significaba una opción, junto a otras asignaturas que yo creo que ya os comenté, que se llamaba crítica del conocimiento. No sé si os he comentado a vosotros o a otro grupo que tengo. Entonces, bueno, no olvidéis que Gabilondo es un metafísico y ya está derogado, pero por Kant. No sé cómo se ha votado a un señor derogado por Kant. Por eso, la gente, si no conoce a Kant, puede votar a Gabilondo. Perdonadme la broma. Me parece un señor inofensivo. Bueno, demasiado inofensivo. Ni suma ni resta. Mira, no sé qué dice María José. Gesticula como mínimo, porque está con el micrófono apagado. Bueno. Sí, porque estoy de acuerdo contigo y como es inexistente y es anodino y en esta situación está tan por las nubes y tan de perfil, pues no sé, me ataca. ¿Te has dado cuenta que la broma, ¿no? La ironía de que es catedrático de metafísica, que no deja de ser una disciplina derogada, pues es interesante. Por eso es importante, para hacer un análisis del milenio, vosotros, gente con muchas inquietudes, pues conocer un poco de Kant. Y así explicamos luego en unas próximas elecciones por qué no se puede votar a cierta gente. Eso nos lo dará Kant. Bueno, es una broma, por supuesto. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Vamos ya al esquema. Ya al esquema. Hay unas pinceladas en el, perdón, al cuadro sinóptico. Hay algunas pinceladas en el esquema que las voy a ir incorporando. Bueno, vamos al grano. Esto es muy ordenado, de por sí ordena la intervención. Fijaos, la razón tiene tres facultades: entendimiento, sensibilidad, entendimiento y razón. ¿Veis que yo he puesto exterior del sujeto? Dice, este es un esquema hecho por mí, no lo he copiado de ninguna parte. Hay una raya ahí sinuosa, una curva, es como marco los límites difusos que hay entre el sujeto, que es lo que está dentro de las tres facultades, y el mundo exterior, por llamarle de alguna manera, ¿no? Nosotros, digamos, hay
unos límites, pero bueno, por un lado somos sujetos de conocimiento, somos razón, somos entendimiento, sensibilidad, pero por otro lado también somos mundo exterior, somos naturaleza, somos materia. Bueno, muy bien. El mundo exterior, si le podemos llamar, por llamarle de alguna manera, un término muy ambiguo, está formado de las cosas. Cosas en el sentido técnico del término cosa. En el latín cosa es res, como hemos dicho, y el mundo de las cosas es la realitas. Realitas quiere decir el conjunto de las cosas. Cosa, res, traduce también a sustancia griego de Aristóteles, usía, las cosas. O sea, este es un término perfectamente técnico, cosa. Los italianos, los que saben algo de italiano, saben italiano, cuando preguntan muchas veces en vez de decir, dicen cosa e quello, cosa, cosa. ¿Qué es cosa? ¿Ves? Pero ¿qué cosa sustituye a qué? Es interesante. Cosa dici? ¿Qué dices? Fijaos que estamos haciendo un uso muy preciso del término cosa. Muy bien. La característica de las cosas, para Kant, cosa en sí, lo pongo con guiones porque es una sola palabra alemana. Bueno, son dos palabras, pero en alemán sería das Ding, es cosa, in sich sein, en sich, en su ser, sein. Das Ding in sich sein, o sea, la cosa en sí misma. Las cosas son incognoscibles. O sea, la cosa en sí misma no la podemos conocer, de momento. Ya veremos qué podemos conocer. O sea, la famosa la famosa pregunta ¿por qué son las cosas o qué es esta cosa? Aristotélica, por ejemplo, clásica, que para Aristóteles consideraba que nuestra inteligencia podía responder, y a eso le llamaba la esencia. Para Kant no se puede conocer. Nosotros no podemos conocer lo que las cosas son estrictamente hablando. No podemos. Ni siquiera puedo conocer desde el punto de vista teórico esta cosa que soy yo, ¿qué soy? Claro, lo que dice Descartes, je suis une chose una cosa que piensa, une chose que pense, una cosa que piensa, está muy bien dicho, pero bueno, es como una perogrullada, es una cuestión, refleja, ¿qué soy? Yo pienso, ¿qué soy? Pues algo que piensa, bueno, pues una cosa que piensa, eso es lo máximo que podemos decir. Pero las cosas en sí no se pueden conocer. Esto va a marcar una diferencia enorme con el pensamiento antiguo. Esto inaugura verdaderamente el pensamiento moderno, o sea, el pensamiento actual. Pero esa línea sinuosa, esa curva, yo he puesto unas flechitas que se meten en el recuadro siguiente, en la cuadrícula siguiente, y esas flechitas indican que de ese mundo exterior yo recibo estímulos. Esto lo he tomado del empirismo. Tengo impresiones empíricas, táctiles, auditivas, visuales. Yo tengo impresiones. Y la facultad que recibe estas impresiones es la sensibilidad. La sensibilidad, los sentidos. Recibe esta información de los sentidos, pero debe ser procesada. Esta información debe ser procesada. Mira, desde la época de Aristóteles, desde los principios del pensamiento filosófico, siempre se ha considerado que una de las funciones de la inteligencia es procesar información. En Aristóteles esto se llama la doctrina de la abstracción, porque Aristóteles, por más que yo he dicho que es ingenuo, no es tan ingenuo, Aristóteles es descomunal. Entonces, la sensibilidad posee unos elementos a priori que se llaman espacio y tiempo. Ahí lo tengo. Elementos a priori, se llama formas a priori. Yo hago elementos a priori porque esos elementos a priori en la sensibilidad se llaman formas y en el entendimiento se llaman categorías y en la razón se llaman ideas. ¿Qué es un elemento a priori? Algo
como digo yo por ahí, que viene de serie, ya en nuestra inteligencia. Son unos, digamos, como unos elementos que están ahí, que nos van a permitir procesar la información que nos llega. En el caso de la sensibilidad, es el espacio y el tiempo. O sea, lo que hace la sensibilidad, como facultad de conocimiento sensible, es recibir esas impresiones que nos vienen de los sentidos, que nos vienen del supuesto mundo exterior, y encuadrarlas en el espacio y en el tiempo, encuadrarlas espacio-temporalmente. Y el resultado de esa organización se llama fenómeno. El esquema lo tenéis. A ver. Bueno, aquí hay toda una discusión muy grande del siglo XVIII, sobre todo la objetividad o no del espacio y del tiempo. Para Kant, espacio y tiempo son subjetivos, pero sobre todo la cuestión del espacio y también la cuestión del tiempo, la física, bueno, hay varias posturas, no una verdadera y otra falsa, no, hay varias posturas y entre medio de esas posturas, pues hay que ir, la ciencia no es exacta. Es muy importante poder matizar y poder complementar y poder de alguna manera integrar posturas aparentemente contrarias o contradictorias. Pero para Kant, cuando nosotros recibimos a esos que recibimos de la flechita le llama él incluso en latín datum. Datum. Lo que se recibe es el datum, es dato, los datos. Está ¿cómo es? En singular, plural sería data, pero bueno, recibimos los datos. Cuando un filósofo alemán utiliza el latín, por algo lo hace. En algún momento podemos dar algún ejemplo. Porque ellos pueden utilizar la expresión alemana, que tienen como en todas las lenguas, o el latín. Y si lo usa en latín, eso tiene una connotación. No lo hace porque se le ocurra, sino porque quiere decirnos algo al respecto. Entonces, ¿qué es el fenómeno? Vamos a definirlo. Por supuesto que aquí me encantaría que si no entendierais en el debate, lo centráramos en lo que no se entiende y en las dudas y en eso, porque lo que podemos debatir es enorme siempre, pero me gustaría mucho porque si lográramos tener una puesta a punto rigurosa, rigurosa, no tiene por qué ser enorme, pero sí rigurosa, pues habríamos ganado muchísimo. Somos personas adultas, formadas, y nos vendría muy bien, y nos va a posibilitar hablar el mismo lenguaje en filosofía. Ponernos de acuerdo, no en el pensamiento único, sino en unas maneras de nombrar las cosas para que nos podamos entender. El propio Descartes, en la crítica, en sus obras, veréis que siempre va a decir, entiendo por fenómeno tal cosa, entiendo por espacio, entiendo por tiempo. Lo define el propio Kant. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Muy bien. Una vez que yo he encuadrado los datos de la sensibilidad en las formas a priori de espacio y tiempo, obtengo el fenómeno. Para Kant, siempre, punto seguido, aparte, pero estamos en la misma. Para Kant, siempre conocer es interpretar una materia a través de una forma o estructurar una materia con una forma. ¿Qué es la materia? Pues lo que se ofrece, no tiene que ser un ladrillo. La materia es aquello que se ofrece, que el entendimiento recibe, y forma es lo que el entendimiento pone. Lo dado y lo opuesto. Fíjate, lo que se nos da y lo que ponemos. Datum. Datum es lo dado, literalmente, lo que se nos da. Y a lo que se nos da será procesado con lo que yo pongo. ¿Qué pongo? Lo que yo ya tengo, que son ¿qué? Espacio y tiempo en este caso. Luego veremos que esto continúa. El proceso continúa en esto, a través de estas columnas que yo he puesto aquí. Muy bien. ¿Qué es el fenómeno? Mira, el fenómeno es el primer objeto de conocimiento para Kant. Hemos dicho que la cosa no se puede conocer, por lo tanto la cosa no es objeto de conocimiento. El fenómeno ya es lo conocido, es el primer objeto. Claro, el lo conocido ya está creado por nosotros,
pero no está inventado totalmente. Es el resultado de procesar esa información, los datos, a través de las formas a priori que son espacio y tiempo. Y eso es el fenómeno. El fenómeno está dentro del sujeto. El fenómeno no es la representación de la cosa, ¿eh? No. Es lo primero que conocemos. Aquí estoy seguro que puede surgir alguna pregunta. Los fenómenos tienen la peculiaridad de que son individuales. Los sentidos captan cosas individuales. ¿Qué es individual? Pues yo ahora estoy hablando, estoy tocando esta mesa, esta luz. El fenómeno es algo individual y concreto, digo yo. Es individual porque corresponde solo a una unidad de conocimiento y concreto porque proviene de la materia, ¿no? Y de la sensación. No hay nada en el entendimiento, dirá Kant, que no haya estado primero en los sentidos. Pero ya Santo Tomás decía esto. Nihil is in intellecto quod priut non fuerit in senso. Nada hay en el entendimiento. Y lo decía Aristóteles. O sea, fijaos, si nosotros no tuviéramos sentidos, nos fallaran todos, porque lo que pasa es que si nos fallan algunos, hay otros sentidos que adoptan ¿cómo es? Adoptan aquellas funciones, no pensaríamos. No pensaríamos. No tuviéramos ningún tipo de estímulo sensorial, no tendríamos contenidos de conciencia. Probablemente habría tampoco el sentido interno, ¿no? Porque siempre nosotros percibimos cosas, qué sé yo, los latidos del corazón, los movimientos del intestino, qué sé yo, percibimos. Hay un sentido senestésico que nos conocemos, pero si no tuviéramos ninguno, se acabó, no tendríamos una actividad. No voy a decir que no tuviéramos una actividad del cerebro, simplemente no sabríamos ni siquiera que tenemos una actividad. Podríamos una actividad que no es registrada de ninguna manera. Muy bien. Los fenómenos, pero con un fenómeno no se puede hacer ciencia. Newton observa que se cae una manzana. Eso lo llevará, según la leyenda, a formular la ley de la gravedad. Pero él no construye la ley de la gravedad a partir de la caída de una manzana. Los fenómenos pasan al entendimiento. Es el cuadro, hay una flechita, pasan al entendimiento, por decirlo de alguna manera. O sea que para el entendimiento, que es la segunda facultad, el fenómeno sería la materia. ¿Ves? Materia es aquello que se le da a la facultad para conocer, para procesar. En el caso de la sensibilidad son los datos, en el caso del entendimiento son los fenómenos. ¿Qué ocurre? Esos fenómenos deberán procesarse a través de lo que se llama, procesarse es un término mío, un neologismo, a través de lo que le llaman las categorías. Las categorías son estructuras, formas a priori del entendimiento. Pues digámoslo en lenguaje coloquial, unas herramientas ya que vienen de serie también en el entendimiento, que nos permiten, unas estructuras que nos permiten encuadrar los fenómenos y procesarlos y convertirlos en ¿qué? En objeto. Fijaos, categoría más fenómeno, objeto. El fenómeno es el primer objeto de conocimiento, objeto sensible, es un objeto, lo que pasa es que llamamos fenómeno, y el segundo que yo le digo objeto, que es el objeto propiamente dicho, sería, si queréis añadir, objeto de ciencia, Resultado de comprender, de conocer, de interpretar, de procesar los fenómenos a través de las categorías. Ese es el objeto de ciencia. Ya veremos que hay dos ciencias, la matemática y la física, nada más para acá, nada más. Fijaos que espacio y tiempo, si veis el esquema, salen como dos flechas que van como hacia abajo a coger, ¿no? Esto no lo he puesto de una manera casual. Entonces,
es el espacio y el tiempo que van a coger, digamos, reciben la información y van a ir a trabajar sobre ella, a procesarla. En el entendimiento es al revés, los fenómenos se integran en las categorías, se enclasan, se encuadran, por eso las flechas van para arriba, ¿lo ves? He puesto un 1, 2, 3, 4 romanos, son las distintas categorías del entendimiento, que en este caso las podemos buscar, las puedo mandar, o incluso poner simplemente en un diccionario de filosofía. Son varias sustancia o accidente, existencia, no existencia, no sé qué. Una serie de categorías que nosotros tenemos para encuadrar los fenómenos. Pero como yo ahora lo que quiero es que vosotros comprendáis la mecánica, no nos metemos en camisa de 11 varas y obtenemos el objeto. El objeto de la física. Este cuadro está compaginado teniendo teniendo enfrente al objeto de la física. Este es el modo en cómo Kant considera que se conforma el objeto de la física. O sea que este objeto que está ahí abajo le podéis poner perfectamente de la física. ¿Qué física? La newtoniana. Es precisamente Kant, actuando como filósofo de la ciencia, que no se llamaba en esa época, o epistemólogo o demás, está expresando el método subyacente a la física newtoniana desde el punto de vista filosófico. Una de las ramas de la filosofía es precisamente explicitar, estudiar los distintos métodos de la ciencia. El papel en la investigación científica, el papel del epistemólogo, del filósofo de la ciencia, del lógico, debería ser fundamental. Hay equipos de investigación que integran filósofos en esta línea, porque es el que de alguna manera hace como pruebas de pertinencia y de la capacidad que tienen los métodos. Disciplina apasionante. Disciplinas apasionantes que a mí me han ocupado una buena parte de mi vida intelectual, por decir así, porque es apasionante, es descomunal, pero nos hace ver el mundo de otra manera, en el fondo, sabiendo qué es la ciencia, cómo procede la ciencia, bueno, podría estar mucho tiempo hablando de esto, vamos a hablar en varias oportunidades. Bueno, y aquí, ¿veis que la raya que continúa es doble? O triple, es más gruesa, que separa de la razón, porque ahí se acaba el proceso de conocimiento válido para Kant. Ahí se acaba. ¿Y qué pasa con la razón? La razón, fijaos, lo que ha hecho Kant aquí es, nosotros conocemos los sentidos y la inteligencia, el conocimiento empírico o sensible o sensorial y la inteligencia. Kant divide la inteligencia en dos facultades, entendimiento y razón. Entendimiento sería la parte de inteligencia válida y encargada de la ciencia, y la razón es una facultad que está ahí, pero como un vestigio casi virtual. Virtual no en el sentido virtual de ahora, ¿no? de las clases virtuales, sino que todos sabemos que en anatomía hay glándulas y hay partes del organismo que son virtuales. Por ejemplo, hay una que se llama hipogloso, y lo sé porque una vez se me inflamó. Dice, eso es una glándula virtual, me dice el médico. Por lo visto que en el proceso de gestación la teníamos, luego se cerró, no servía para nada, pero a veces es una cosa pequeñita, pero por algún motivo se puede fastidiar. En este caso, pues se me inflamó y no fue nada grave, pero es el hipogloso. Dice, no, es una glándula virtual, me dijo. Hace muchísimos años no se hablaba de clases virtuales ni de cosas por el estilo. Es un vestigio, ¿no? Entonces, la razón en realidad es un vestigio virtual de la inteligencia humana, que tiene unos elementos a priori, claro que los tiene, que son alma, mundo y Dios, son esas, están ahí incorporadas, ya Descartes decía son ideas innatas, pero que están ahí y no nos la podemos quitar, son aquellos que nos causan tantos problemas porque nos generan interrogantes que no podemos resolver. Pero lo que no podemos hacer, pero esos elementos virtuales o esos elementos a priori, porque son elementos a priori, no estructuran ni ordenan nada. Este es el asunto.
¿Ves que no tienen como las formas a priori o las categorías? Pues estas no ordenan nada, están ahí. Y lo único que hacen es molestar. Y para colmo han generado un problema a lo largo de siglos. Se ha hecho de estas ideas de la razón pura, alma, mundo y Dios, objeto de ciencia. ¿Cuál es la ciencia? La de Gabilondo. Objeto de la ciencia de Gabilondo, la metafísica. Y esto no puede ser. La metafísica no puede ser ciencia porque, según Kant, para que haya un objeto de ciencia, tiene que haber algo en ese objeto que provenga de la sensibilidad, de esa primera facultad. Por lo tanto, la metafísica no es ciencia. Este es el objeto de la física, que está fundamentado entre la sensibilidad y el entendimiento. Y el de la matemática, porque la matemática no es una ciencia empírica, ¿eh? Dice Kant, la matemática lo que hace es que en vez del fenómeno, las formas de espacio y tiempo las integra en las categorías. Hay algo de la sensibilidad, no de la cosa del mundo exterior, de la sensibilidad, que son las estructuras, las formas a priori, espacio y tiempo. Y esas formas a priori son procesadas por el entendimiento y tenemos las dos grandes ramas de la matemática: espacio, geometría, tiempo, aritmética, para acá. Bueno, yo sé que esto es muy denso, yo creo que está ordenado, creo que está concentrado, lo seguiremos, yo espero que en el debate, en las intervenciones vuestras más que debate, los aclaremos, porque no me gustaría que nos quedara prendido con alfileres. Algunos de vosotros no es la primera vez que lo escuchan, estoy seguro que cada vez que tratamos el tema lo entienden mejor, adquieren más elementos de comprensión, porque el conocimiento es así. A las cosas hay que volver varias veces, desde distintos puntos de vista, y cada vez entendemos más, porque hay algo que se llama aprendizaje significativo. Cuanto más conocemos, más podemos conocer, porque los conocimientos que tenemos no son solo conocimientos, información, datos, se convierten en instrumentos de nuevos conocimientos, se convierten como en a priori. No son a priori porque no están desde el principio, pero empiezan a tener esta función ordenadora y organizadora del conocimiento. Nosotros estamos ahora, imagínate si no tuviéramos un elemento a priori, que más o menos ya lo hemos situado acá, pues a alguien le hablamos de esto y es chino. Si alguien entrara ahora aquí, se va al rato y dice, yo aquí no vuelvo más porque no entiendo nada. Pero vosotros sí. Entonces, en el debate vamos a trabajar esto. Además, otra cosa, mirad, siempre cuando se ha hecho introducciones en filosofía, se ha tratado al interlocutor como un menor mental. No solo cuando son niños o adolescentes, sino cuando son adultos. No sabes filosofía, pues te voy a dar unas pildoritas para ver si, porque tú, no, perdona. Aquí estamos yendo al grano, estoy intentando resumir, estoy intentando utilizar unos recursos didácticos, pero sin rebajar ni trivializar, porque no os merecéis otra cosa. Y si insistimos, verdaderamente podremos tener unos elementos que nos puedan servir. Bueno, pues yo creo que casi estamos llegando a un tiempo prudencial en cuanto a mi exposición y abrimos. Si aquí, como no tenemos un programa que terminar y porque vamos a tener un examen en el mes de mayo, qué sé yo, pues si nos retrasamos, si alargamos o ensanchamos alguna parte del curso, no pasa nada. Entonces, la semana que viene tengo programado la crítica de acción práctica, cuestión moral, pero si nos faltan cosas, podríamos continuarlas. Bueno, simplemente en la crítica son puras estas tres facultades, sensibilidad, entendimiento y razón. A la primera le llama Kant estética trascendental, o sea, el nombre que recibe. A la segunda le llama analítica trascendental y a la tercera le llama dialéctica trascendental. Ya diré por qué es trascendental.
estética, analítica, dialéctica salía, pero van las tres con trascendental. Estética no tiene que ver con la estética del arte. Estética viene de aithesis en griego, que quiere decir sentidos. Él acuña el término directamente de la cuestión de los sentidos. En el arte, la estética tiene que ver con los sentidos también, la percepción, formas y cosas por el estilo, sonidos, muchas cosas. Estética es la disciplina o la parte de la filosofía kantiana que se ocupa del conocimiento sensible. Analítica es la que se ocupa del conocimiento intelectual, o sea, el del entendimiento, le llamamos intelectual. Y lo de analítico tiene que ver porque, bueno, la lógica utiliza estos métodos analíticos y demás, pero bueno. Y dialéctica es la que se ocupa de las ideas. Ya desde la época de Platón, dialéctica precisamente es la relación que tienen las ideas entre sí en la teoría de las ideas de Platón. Es un término muy antiguo. La dialéctica es la metafísica. Entonces, o en la dialéctica se funda la metafísica que ya está trasnochada, por decirlo de alguna manera. En la analítica, la ciencia, y en la estética, bueno, el conocimiento empírico, que va a ser la base de la ciencia. Hay otro concepto, por si aparece por ahí, que se llama el yo trascendental también, y de paso explico qué quiere decir. Mira, cuando Kant habla de yo trascendental, no está hablando del yo cosa en sí. O sea, ¿qué soy yo como sujeto? Vete tú a saber, diría Kant, ya lo veremos. Primero vamos a intentar resolver estas preguntas que yo he planteado al principio. Pero yo solo puedo, por ahora, trabajar en el concepto de sujeto trascendental o yo trascendental. Trascendental lo voy a definir. Utiliza, la palabra en alemán es idéntica, trascendental en trascendental. Trascendental igual, quiere decir que hace posible algo. Son sentidos que le da Kant, no le busquemos más vueltas. ¿Qué es lo trascendental? Lo que hace posible el conocimiento para Kant. ¿Qué es? O sea, el conocimiento de los sentidos, trascendental, ¿por qué? Porque es el que hace posible el conocimiento de la ciencia, la analítica, el que hace posible el conocimiento intelectual, y la dialéctica, el conocimiento que hace posible la metafísica, pero que luego Kant la va digamos, a criticar y destruir. Y el yo trascendental es el aspecto de nuestra propia unidad. Ya había dicho Hume que no se puede llegar a conocer lo que es el yo, que para Descartes sí, el cogito, ergo sum, es el yo. Yo soy una cosa que piensa. Para Hume, si yo miro para mí solo veo percepciones, algo que unifica percepciones. Pero eso, por eso Hume dice que somos un haz de percepciones. Bueno, ese es el yo o sujeto trascendental. Me falta una cosita, perdonadme. Precisamente la dialéctica trascendental es muy interesante, si ojeáis la crítica de la razón pura, ver que esta edición no, porque es la alemana y está totalmente... pero en la edición española aparecen en dos columnas una serie de razonamientos que son los antinomias y los paralogismos. Y entonces, yo voy a poner uno. Un paralogismo es un razonamiento, no llega a ser un sofisma, es un razonamiento aparentemente válido, pero que no lo es. Y una antinomia viene de anti, son dos demostraciones aparentemente muy rigurosas y que llegan a conclusiones antitéticas, o sea, contradictorias. Si yo demuestro, entonces, él nos proporciona una demostración de la existencia de Dios, paralelamente una demostración de la no existencia de Dios, y lo que él concluye, que dada estas antinomias, hay más de una, llegamos a la conclusión que de Dios que no se puede demostrar nada, que desde el punto de vista de la razón teórica no podemos llegar a ninguna conclusión respecto de Dios. Esta postura,
que no se puede pronunciar ni a favor ni en contra, ni sí o no, se llama agnosticismo. O sea, gnosis es conocimiento, agnosticismo, me abstengo de conocer, no puedo conocer. Por lo tanto, desde el punto de vista de la crítica de razón teórica o razón pura, Kant es agnóstico. El agnosticismo es una postura interesante, ya fuera de Kant. Cuando te preguntan, ¿tú eres creyente o no creyente? Es como más elegante decir soy agnóstico, es mucho menos. Ateo es muy duro decir soy ateo, porque estás abriendo una brecha de discusión, ¿no? Se puede ser ateo, no hay ningún problema, pero el agnosticismo incluye la posibilidad del ateísmo. Entonces, agnóstico es más elegante, más fino. Yo agnóstico. Bueno, es un poco una broma, pero es verdad. El agnosticismo es aquella persona que no, y además es verdad que algunas personas, desde el punto de vista existencial, ya veremos, porque vamos a tratar el tema de Dios muy prontito, dudan mucho si existe Dios o algún tipo de Dios. Entonces se colocan de una manera provisoria en una situación agnóstica, muy, muy sensata y muy razonable. Bueno, curiosamente, ese Kant agnóstico desde el punto de vista de la razón teórica será un Kant creyente, fervientemente creyente en la crítica, en la razón práctica. Ya veremos cómo. ¿Contradicción? No. Ya veremos. Bueno, voy a dejar aquí. Veo que no sé si Luis tiene una mano ahí puesta en la pantalla. De todas maneras, le vamos a dar la palabra a Luis y de paso que haga de moderador, esta vez, si le parece bien, ordenando sobre todo las participaciones o los pedidos de palabra. Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos quedamos y damos paso a vuestra intervención. Oye, lo mío es una pregunta muy concreta. Es que has hablado de unas flechitas en el esquema que iban de espacio y tiempo. Pone más datum, que eso entiendo lo que es cada cosa y entiendo que nosotros vivimos, o sea, percibimos dentro del espacio-tiempo y que eso, por ejemplo, supone, ha sido muy curioso, te hablé de un neurólogo, Oliver Sacks, para mí descubrir que la memoria, por ejemplo, que tenemos los seres humanos es algo que estamos modificando constantemente en función de nuestra situación presente. De manera que eso se ha demostrado, vamos a decirlo, yo no entiendo mucho de ciencia y de neurología, pero parece ser que se ha demostrado. Quiere decir que hay una elaboración presente de acontecimientos, presente y constante, que lo que nosotros creemos que tenemos en la memoria sobre cosas que nos han pasado en una época, está constantemente siendo modificado de acuerdo con nuestra forma de pensar hoy día. Bueno, pero la pregunta era eso, si podías volver a explicar lo de las flechitas. ¿Por qué el espacio-tiempo va las flechas hacia los datos y por qué en el otro lado las categorías reciben las aportaciones de los fenómenos, nada más? Bueno, muy sencillo. Bueno, lo primero es que no olvidemos, estamos en el siglo 1700 y pico, y lógicamente luego la ciencia ha avanzado, ¿no? Y entonces, en lugar, esos elementos a priori, que son espacio y tiempo, categoría, yo le agrego, sobre la base de esto, yo le agrego nuestros conocimientos previos, que por otra parte, por supuesto, como dices tú muy bien, son dinámicos y demás. Yo le agrego todo eso. Los a priori son todo aquello que nosotros tenemos en nuestra inteligencia, en nuestra razón, los sentidos, los distintos aspectos de nuestra inteligencia que nos permiten procesar la información que nos viene. Muy bien. Respecto a esto, a ver, el dato es algo amorfo, es caótico, por lo tanto, no tiene ninguna entidad. Y cuando lo recibimos, al no tener ninguna entidad, inmediatamente nuestra facultad de conocimiento sensible va a ir al dato, a procesarlo, a ver qué es esto. A ver qué, es como si yo entro en un cuarto oscuro y empiezo a tocar, pero ahí es todavía mucho más radical lo que está aquí, y hasta que yo
pues mira, sí, aquí hay una mesa, aquí no sé qué. Y entonces voy como recibiendo información, pero tengo que saber para orientarme qué es. Voy a decir qué es esto para mí, y es el fenómeno. Lo que yo percibo es de eso que me llega confuso y primero me tengo que dar cuenta si estoy despierto o dormido. Por ejemplo, cuando Descartes hablaba de si esto no estaré soñando, ¿no? Y esa información que no tiene ninguna entidad, son, pues el espacio y tiempo les va a dar una entidad y los va a convertir en fenómenos. Fenómeno, quiere decir, ¿qué es fenómeno? Viene del griego fenómeno, es decir, lo que aparece. Esto es lo primero que yo ya lo compongo. Pero como el fenómeno tiene una entidad, ya tiene movilidad, digamos, y cuando va al entendimiento él solito, va a ver dónde cabe mejor. Hay que decir que caben las 4. No es que tenga que elegir, porque cada una de estas 4 tiene 3 posibilidades. Entonces el fenómeno va a elegir la segunda del 1 romano, la tercera del segundo, la primera del tercero y la primera del cuarto. Y se va a enclasar ahí, ¿no? Para Kant son fijas. En realidad lo toma de las categorías aristotélicas, ¿eh? No inventa ninguna. Y eso ya está eso en los escritos de Aristóteles clásicos, antiguos. Ese es el motivo, nada más. Ahora, esto sería opinable, ¿no? Sería opinable. Kant lo que quiere dar aquí es el papel activo que tiene espacio y tiempo a la hora de enclasar, encuadrar sensaciones, y luego la entidad que tiene el fenómeno que le permite dirigirse de alguna manera, integrarse en las categorías. Pero no es más que eso. En cambio, la razón, alma, mundo y Dios no sirven para nada. Para acá. Sirve para que un señor se gane un sueldo en la Universidad Autónoma como catedrático metafísico. Eso sí, pero no mucho más. Vale, Carmen. Carmen Vázquez, que active el micrófono. Bueno, es que no lo consigues, Carmen, el micro. Actívalo. Carmen. Ahora, ¿no? Sí. Vale, un momentito. Ya. Hola, buenos días. Respecto al cuadro que acabas de comentar, y yo me estuve leyendo en tu libro el cuadro sinóptico que nos enviaste, que ya lo tenía en el libro del año pasado. No sé si lo entiendo bien y quería relacionar la frase que pone: lo primero, dice Kant, es que ha llegado el momento de someter al tribunal de la razón misma, ¿no? Y creo que de esa frase está muy relacionada con el cuadro, ¿es así? Sí, exactamente. Sí. Vale, entonces lo siguiente, a ver si lo voy captando todas las ideas, que es complicado. Un momentito que lo tengo por aquí. Lo que yo creo entender es que la mente percibe a través de los sentidos, que es lo que el cuadro pone sensibilidad. ¿Es así? Es así. Y después es la inteligencia, que es el entendimiento, y la razón, la que organiza los conocimientos, que los sentidos nos lo dieron a priori, y es la inteligencia la que los organiza a posteriori. Puede ser. A ver, ojo con el término a priori y posteriori. Está bien, la inteligencia organiza los conocimientos de los sentidos. Lo que pasa es que ya, por supuesto, ese conocimiento ya no es a priori, porque el a priori son espacio y tiempo. Y la inteligencia
tú lo que quieres decir en un primer paso, mejor en vez de decir al primer y al posterior, decir, en un primer paso los sentidos obtienen un conocimiento que es el fenómeno, y en un segundo paso el entendimiento los organiza. Sí. Porque si no nos mezclamos con el uso a priori y posterior en dos sentidos diversos. Perfecto. Vale, y entonces la siguiente pregunta, nosotros ya venimos de serie, digamos, con una serie de conocimientos. Es decir, el espacio y tiempo, digamos que nacemos con ello. Sí, con la capacidad, con la capacidad, espaciar y temporalizar. Un bebé recién nacido nace con la capacidad de ir entendiendo el espacio y el tiempo. Más que entendiendo, de usarlos, de usarlo. Y temporalizar. Efectivamente, mira qué bien. Has puesto el ejemplo del bebé, yo no me he puesto a pensar en ello, pero en la psicología evolutiva probablemente el bebé para no atropellarse en los muebles, para ver si va a venir su mamá o dónde está, cuando le dice un momento, cuando llora y la madre le dice ¿qué pasa conmigo? Probablemente esté espaciando y temporalizando sensaciones. Muy bien. Pero eso no es suficiente para que, iniciado ese proceso de conocimiento, se llegue a un objetivo claro. Por eso es necesario una cosa y la otra. Es decir, el datum, que yo leyéndolo en tu esquema y en tu libro, que viene muy bien explicado, me estaba recordando un poco a los máster que están haciendo ahora cantidad de alumnos sobre los Big Data. Digamos que es la inteligencia artificial de una manera u otra, porque yo desconozco el proceso, están utilizando en la inteligencia artificial este proceso mental del ser humano explicado ya en la filosofía, porque no, evidentemente todos los grandes filósofos, la matemática era la ciencia per se, desde Platón, todos eran, creo que en la academia ponía no puede entrar el que no sepa geometría. Entonces, esa, por decirlo de una forma vulgar, geometrización del universo está en la mente humana desde los filósofos antiguos, que fue evolucionando hasta llegar a un pensador tan importante y moderno como Kant. Pero ahora, actualmente, en la época que estamos en la actualidad de las redes sociales, y yo veo que todos los alumnos estudien lo que estudien, quieren hacer un máster en Big Data, que a mí al principio me llamaba un poco la atención, pero indagando un poco en ello, veo que realmente están aplicando en los medios modernos unas ideas que tienen más de 2500 años, porque necesitan algo que viene de serie, pero sí procesarlo y sacarle un rendimiento desde gran cantidad de puntos de vista de la ciencia, pero que no deja de ser filosofía y matemática unidos, ambos conocimientos, para avanzar en la ciencia y en la tecnología. No sé si... Muy bien. Porque hasta incluso el nombre, que realmente Data, es latín. Sí, claro, claro. No es inglés. Claro. Bueno, ya sabes que mucho... Bueno, a ver, la primera observación es cariñosa. Si me lo permitís, y mientras nadie diga lo contrario, ni se ofenda, ni se sienta discriminado, voy a nombrar a Carmen la mejor alumna de la clase. Ay, si me lo permitís, no, lo digo en broma. Me voy a conectar contigo en horas extras, ¿eh? No, pero es que es estudiosa y es increíble. No, es que quiero aprender de la gente que sabe.
Por eso, pero eres un ejemplo, ¿eh? Eres un ejemplo. No va en deterioro. Yo no estoy comparando. Cuando un profesor, yo daba mis clases, cuando tenía que elogiar a uno, lo tenía que hacer con mucha delicadeza para que el otro no se sintiera menoscabado. Yo sé que tus compañeros no se sienten menoscabados, pero eres una, desde el punto de vista de alumna, excelente. Vamos. Muchas gracias, Eduardo. De cualquier profesor, verdaderamente. Eso es lo gracias, primero. gracias. Bueno, entonces, lo otro. Tienes razón, mira, es más, cuando hace años, hace muchos años, ya hace más de 20 años, 20, casi 30, empezaron unas investigaciones en la UNED, donde yo he sido profesor 3 décadas, digamos, en inteligencia artificial, y a mí me invitaron como filósofo, porque yo he hecho algunos pasos, he escrito algún libro sobre lógica y sobre matemáticas y demás, a participar de los equipos. Y fue una experiencia para mí, estuve un curso nada más, asistiendo a unas reuniones. Ellos tenían investigadores, ¿eh? Bueno, y aprendí mucho. Claro, efectivamente, se trata de trasladar a la tecnología esto que estamos, por ejemplo, se trataría de trasladar todo esto de cómo se conoce, de qué manera se procesa la información a las tecnologías estas, las TIC, ¿no? Es eso exactamente. Y es, bueno, y se está avanzando mucho. En esa época, ¿sabéis en lo que trabajaban? Imaginaos ahora en lo que trabajaran, en las sensaciones, que una máquina pudiera reconocer, por ejemplo, el frío, el calor, pudiera la luz, una serie de cosas de las sensaciones básicas de los 5 sentidos, por decir así. Y esto se aplicaba, porque las primeras aplicaciones de inteligencia artificial era para fabricar prótesis de todo tipo para gente con estas dificultades, ¿no? Y luego a partir de ahí, cómo podía reaccionar, por ejemplo, una prótesis de una mano. Entonces se ha aplicado mucho, hace muchos años, en lo que se llamaba la biotecnología, o la tecnología médica, la inteligencia artificial, para prótesis oculares, prótesis de todo tipo, auditivas, todo eso, poder de alguna manera copiar o reproducir los procesos que se producen en nuestra inteligencia, en nuestra mente. Sí, sí. Así que es muy pertinente también la relación que has hecho y que, bueno, nos dará que hablar en el milenio. Vale, Muchas pues gracias. Entonces, que hable Pepe ahora. Pepe Maluenda, tratad de ser lo más breves posibles, todos, empezando por Eduardo. Hola, buenos días. No sé si son preguntas o reflexiones o algo así, pero a ver si me lo puedes aclarar. ¿La razón se cultiva? ¿Qué tiene que ver la razón con el alma? Y si es objetiva o subjetiva. Y ya por último también, o sea, he leído por ahí algo sobre la razón y dice, la razón es como lo que ocurre cuando echas agua en una jarra. Se adapta a la forma de la jarra. Esas son mis cuestiones. Bueno, pues si Luis me deja, voy a hacer lo más rápido posible, lo que pasa es que forma parte de la clase. A ver, claro que se cultiva la razón, claro que se cultiva. La inteligencia se cultiva. Cuanto más conocemos, más podemos conocer. O sea, hay gente que acordaos que decía Unamuno que para que se te quiten había que viajar, ¿no? Por ejemplo. Claro, por supuesto que se cultiva, ¿no? Viajar, Descartes mismo aconseja, y él hecho lo hace, él corta los libros, el mundo de los libros, el libro de la vida, me fui a conocer otras cortes de ejército, se mete en la guerra de los 30. La razón se cultiva con experiencias, y todo eso se incorpora, como decía Luis, porque además es dinámica, él hablaba de la memoria, pero en general la inteligencia, el entendimiento, la mente es dinámica y se cultiva. La segunda era, ¿qué tiene que ver con el alma? Sí, eso, sí, que ¿hay alguna correlación entre alma y razón? Ninguna, porque el alma no existe. No, La razón. el alma es de la metafísica, no tiene nada que ver. ¿Y la razón sí? ¿Existe? Hombre, claro. Claro, ¿cómo no va a existir? La inteligencia existe, es evidente, ¿no? Es evidente. Sí, bueno, vale. No, la inteligencia estamos utilizando, lo que estamos haciendo ahora, intentando entender esto. Sí, por eso. El alma como entelequia, bueno, el alma viene de psique, griego, de ahí viene psiquismo. La noción de psique, bueno,
sí tiene o sea, hay una, es que la noción de sige en los griegos se podría traducir también por espíritu, por interioridad, y entonces la noción de sige sí alude a algo que somos, porque somos inteligencia y también somos capacidad de decidir, razón teórica y razón moral. Ahora, el concepto de alma, que el alma se separa del cuerpo y tal, eso sí que es una leyenda ya. Sí, bueno, o sea, eso llevado al tema religioso, ¿no? Como aquel que dicen. Es una metáfora, en ese sentido existe, mira, la identidad, yo preferiría, esa psique aludirá a lo que luego será el carácter, formado sobre la base, habría que entrar en toda esta línea. Nosotros tenemos unas connotaciones, unas características, tenemos unas connotaciones caracterológicas, tenemos un carácter, eso es así. Ahora, ¿cómo llegar a él? ¿Cómo estudiarlo? Bueno, para esto está la psicología, ¿no? Y ¿la otra? No, bueno, era que si es objetiva o subjetiva. No, bueno, a ver, no sé qué quiere decir con eso. Sí, como las razones del sujeto subjetivas, eso es lo primero, ¿no? Quiero decir, a ver, lo que conoce la razón será siempre subjetivo. Vale, porque conocer es incorporar al sujeto unos datos. Y cuando lo incorporo ya lo estoy procesando. Y es imposible ver Mira, cuando se habla de lo objetivo, alude a que se pueda conocer la cosa en sí. Y la cosa en sí no se puede conocer, porque siempre que la conozco ya es cosa en mí. Ya, sí. Vale, eso es todo, sí. Bueno, y no olvides pero he hecho lo posible. Digo, no olvides, Pepe, que en lo que hemos estudiado hoy, ya dejó paso a María José, la razón es vista por Kant como algo, la razón, lo que piensa Kant, ¿no? Y lo que dice como algo negativo, en el sentido que crea unas entelequias metafísicas. O sea que, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos empleando la razón de una manera más lógica. María José. Sí, espera, Luis, pero no confundamos. No, yo creo que yo le he captado la pregunta. Pepe, le habla de la razón, independientemente de esta facultad de la crítica de razón pura, ¿no? Nosotros podemos hablar de razón como sinónimo de inteligencia, fuera de Kant. Y lo que pasa es que esa razón tiene tres facultades, o inteligencia tiene sensibilidad de entendimiento y razón propiamente dicha. Y esa razón, evidentemente, sí que tiene una función, es la inteligencia. Gracias. La capacidad de aprender. Muy bien, perfecto. María José. Dale al micrófono, Sí, ya. Nada, primero hacer un poco una precisión. Cuando hablaba Carmen y hablabas tú de esta noción de tiempo y espacio con la que nacemos, la cría humana, el bebé, nace con este potencial, pero tiene que desarrollarlo. De hecho, al principio, el bebé no distingue dónde acaba su cuerpo y dónde empieza el cuerpo de la madre. Cuando él mama, esa es una de las primeras nudos que tenemos que desanudar para empezar a tener una noción de identidad, porque al principio el bebé es todo un continuo. Todo lo que le rodea es y no es parte de sí mismo. O sea, que es algo con lo que nacemos como potencial, esta noción de tiempo y espacio, pero que tenemos que ir a la vez que vamos madurando, de alguna manera configurando para poder hacer una distinción entre el yo mismo y el otro. Bueno, eso era una salvedad. Perfecto. Y luego yo sí que me quería detener un poco en la frase esta que me parece, para darle muchas vueltas, ¿no? Cuando dice Kant, es menester someter al tribunal de la razón a la razón misma. A mí me pasa en todo este seminario que tengo muchas interferencias respecto a mi formación, que es de psicoanálisis, y encuentro muchos eslabones de unión que me conectan unas ideas con otras. Entonces, me llama la atención porque esta frase, que me parece brutal, como para detenerse mucho en ella, a la vez me parece innecesaria, en el sentido de que someter a la razón, al tribunal de la razón, a la razón misma, es más de lo mismo, porque sería el tribunal de la razón el que juzgaría a la razón, y ahí volveríamos a entrar en un círculo sin salida. Es decir, si yo pongo de alguna forma en duda que la razón me sea útil para llegar al conocimiento de la verdad,
y es por eso, por lo que tengo que someter a la razón, al tribunal de la razón, no digo más que una especie de duplicidad para redundar continuamente en la misma idea. Y esto a mí me lleva a conectarlo con algo que el psicoanálisis es, bueno, es producto de la insatisfacción del ser humano y da pie tanto a muchas formaciones dentro de lo teóricamente normal como de lo patológico, que es cuando habla Freud de lo que es la castración. La castración, simbólicamente hablando, no deja de ser el contacto que uno entra en conexión para llegar a un punto en el que es inaccesible que podamos trascender porque hay un algo que se nos impone como un corte brusco. Es decir, tendría que ver, tú hablabas también un poco el otro día cuando hablábamos, no recuerdo cuál era la terminología, porque yo no puedo evitar traducirlo a mi formación. Los ideales nunca son alcanzables porque no existen. El horizonte no existe, pero sin embargo es un punto de referencia. Es decir, el conflicto a veces ocurre cuando uno confunde el ideal con algo que se puede abarcar y conseguir. El ideal es una meta, que es un inalcanzable que nos guía, como el horizonte no existe, pero nos sitúa, nos da una referencia y nos da un rumbo. Entonces, esta parte en la que forzosamente a través de la historia y de muchas disciplinas confronta al ser humano con esto que es la castración, que es decir, es lo inalcanzable, es aquello que por eso a mí me da que pensar en esta frase, en el que acabamos haciendo un bucle de más de lo mismo. ¿Cómo yo puedo someter al tribunal de la razón a la razón misma? Que sería como decir que con mi razón hecha tribunal estoy ejerciendo un análisis o un juicio crítico respecto a la razón. Entonces me parece interesante porque de una forma o de otra el ser humano siempre está abocado a toparse con un límite, que es lo que sería en psicoanálisis el concepto de castración, que nos acaba llevando de nuevo al punto de partida para intentar buscar distintos caminos que conllevan al mismo punto, dado que el ser humano es limitado, es decir, la razón es inalcanzable, la verdad es inalcanzable, porque estamos sometidos justamente a eso, a ejercer un tribunal de la razón respecto a la razón misma que es imposible de solucionar. Bueno, un poco era esto. Muy bien, te voy a responder. Bueno, yo sé por dónde vas y además estoy bastante de acuerdo. Bueno, primero parece un ejercicio autorreferencial, ¿no? Que no tiene ese bucle del que tú hablas. Por otra parte, si lo aplicáramos en términos generales, la razón nos engaña. O sea, ya sabes que hay un mecanismo de racionalización y que lo primero que hace en una sesión de psicoanálisis cuando va el paciente, tiene un montaje genial y clarividente, totalmente equivocado por otra parte de nuestra causa. Entonces, primero él tiene que aprender a deconstruir esa racionalización que ha producido, me parece. Yo no soy psicoanalista. Pero quiero ahora la otra parte. A ver, estamos hablando de la crítica, es una parte de la filosofía. La razón, cuando dice someter al tribunal de la razón misma, está refiriendo a la razón científica, no a la razón desde el punto de vista existencial. No tiene nada que ver. La razón científica, o sea, una de las funciones de nuestra razón, de nuestra inteligencia, digo razón en sentido amplio, como hablaba el amigo Pepe, es precisamente estudiar cuáles son las reglas, o sea, cuáles son las reglas del juego, cuáles son explicitarlas, o sea, el método científico, el método donde se estudia desde lo epistemológico, que es cómo se adquieren los acontecimientos, por qué son verdaderos, y eso es en ese sentido lo está diciendo. En el sentido más existencial tenemos que ir a la razón práctica. Y ahí sí, ahí sí, porque es la razón basada en la libertad. La que tiene repercusión en nuestra vida, esa vida que también en la cual tenemos muchos conflictos y problemas y por eso a veces acudimos a la terapia y que a veces no somos infelices, en donde se juega la felicidad o la infelicidad y donde también se da la castración y todo este tipo de cosas es en la razón práctica. Eso es lo que yo pienso. En la razón teórica o razón científica es una razón instrumental simplemente, que de hecho se la ha criticado. Ya, pero a mí no me queda claro una cosa, si yo sé lo que tú dices,
Pero en cualquier caso, en la razón pura, en la razón teórica, son nuestros sentidos, digamos que la vía de entrada a conectar con el mundo. Yo ahí lo veo claro, es decir, todo aquello que yo no percibo a través de los sentidos, tú lo decías antes magistralmente bien, incluso desde las percepciones internas, si yo no tuviera ninguna forma de conectar con nada, porque me fallan todos los sentidos, pero también los internos, tú decías, bueno, es que suena una tripa, suena el corazón, pues yo podría ser un ser vivo, pero no tendría absolutamente ninguna forma de poder acceder a nada, ¿vale? Entonces, ya esta primera parte que tiene que ver con la sensibilidad, con aquello que nos llega a través de los sentidos, ya está sesgado. Si no sesgado, está subjetivizado de una manera total. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente subjetivizado, es decir, ahí hay un sesgo que a mí a veces me lleva a pensar que vivimos una realidad virtual y que hacemos un terrible esfuerzo por conectarnos unos a otros desde una realidad virtual. Y que esta parte, como ser humano que queremos hacer rebaño, es lo que nos va tendiendo ciertas redes, ciertas muy frágiles, que creemos en ella por la necesidad de creer en ella, pero que ciertamente aquello que nos llega, y esto es desde la razón pura, a través de los sentidos, es absolutamente mediatizado por la forma, de tal manera que yo puedo percibir algo muy caliente, mientras que otro lo percibe templado. Es decir, mi homeostasis me lleva a tener una percepción de la realidad como esto quema. Bueno, es que esto son cosas de la vida misma. A mi marido no le gusta la sopa caliente y a mí sí. Y cuando yo me la pongo muy caliente, a mí no me quema y a él sí. Es decir, ya hay un sesgo que introduce tal parte de subjetividad y de ruptura que hace que la razón finalmente sea bastante inabordable en el sentido de acceder a la verdad a través de la razón pura. Bueno, ya está, que me enrollo. No, estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo, pero eso no es incompatible con lo que con Kant. Estoy plenamente de acuerdo. Aparte, yo he utilizado muchas veces el concepto de horizonte de comprensión, de perspectiva, y por supuesto, estoy así. ¿Y sabes por qué? Y lo voy a recalcar, es imposible el conocimiento de las cosas en sí, porque siempre que conozco algo, lo conozco en mí, se acabó. O sea, yo no puedo escindirme y tener... esto cuando veamos Hegel es increíble, porque Hegel es como si se saliera del mundo y de todo y lo observara de... No, eso no se puede hacer. Yo no puedo saber, mira, ni siquiera puedo saber lo que es un árbol sin que yo exista. O sea, un árbol en sí, ¿qué sé yo lo que es un árbol? Si yo conozco un árbol dentro de mi propia composición de la realidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero para responder esto, Kant nos ayuda bastante, ¿no? Lo de la sopa de tu marido es muy fácil. Los hombres somos más sensibles y un poquito más... Nos parecerá caliente lo que es al revés. A ti te lo podrás tomar y a él no, pero habrá muchas cosas. Tú puedes cuidar a tus hijos aunque tengas 38 de fiebre y yo me meto en la cama y se muere el mundo. Eso sería para otro tema. Muy bien, muchas gracias, María José. Más personas que quieran hablar. Están poniendo el listón alto, ¿eh? Sí, un momento. Dicho de otra manera, o sea, las categorías, ¿dónde entra la individualidad en las categorías? Se supone, si vienen de serie, todos tenemos las mismas... ¿Las categorías son iguales? O sea, ¿todos llegamos a lo mismo, a concebir los mismos objetos? No. A ver, para Kant, mira, todavía esos son vestigios de lo antiguo, digamos. Este es el problema. No. Todavía Kant tiene una concepción de que espacio y tiempo es común a todo el mundo, ¿no? No. Yo creo que lo que hay que rescatar aquí es que hay algo que está en nosotros que nos permite procesar la información que nos entra. Pero como me hubieran dicho todos, Luis, cuando hablaba de la memoria, no, eso ya hemos ido hacia otros elementos. Mira, esto nos llevó a algo que se ha criticado mucho, que no es responsable Kant, pero sí sucedáneo, pensamiento único. No.
somos muy diferentes. Las diferencias culturales son brutales, ¿no? Yo por eso recomiendo leer el libro de Marvin Harris. No, más, ni siquiera percibimos los mismos colores. En lingüística hay estudios donde según el nombre que tú tengas de un color lo percibes. Por ejemplo, solamente, fijaos, un español y un argentino, vosotros decís, eso es azul, y para mí no es azul, es celeste. Claro, hay un azul celeste, pero fíjate, ya no es una categoría. En cambio, para mí es un género. El celeste es un género diferente del azul y además hay otro género que se llama turquesa. Aquí se dice azul celeste, azul turquesa. Eso simplemente. Hay otras lenguas que por no tener el nombre del color no lo ven. O sea, la cultura es un a priori enorme. Y luego dentro de una cultura, capas sociales, lugares donde nos hemos... Pero esto lo aplicamos no solo a la ciencia, sino también a la ética y a la moral, a la parte de la vida, ¿no? No, para nada. Lo bueno es que hay que entender las estructuras, hay estos elementos, pero no son iguales, pero para nada. Eso, Eduardo, nos lleva al lenguaje, ¿no? Exactamente. Al cual ojalá podamos hacer unos pinitos en filosofía del lenguaje. Ojalá. Yo propongo filosofía del lenguaje, he propuesto lógica, he propuesto algo que propuse hace un rato. El tema de la epistemología, que es la ciencia. No creo que no nos vamos a librar del que es la ciencia. Del cuadro que yo voy a ofrecer, por supuesto, amplio, ¿no? Porque entre otras cosas son perspectivas, ¿eh? Son perspectivas. En eso tenía mucha razón Ortega. Yo creo que tenemos todos una necesidad de comprender la realidad y de distinguir la realidad de la apariencia. Y yo creo que eso está en las preguntas metafísicas de las 3 cuestiones que tú comentabas antes. ¿Qué puedo saber? Realmente no sé, porque yo no tengo conocimientos de ello, si eso se puede relacionar con el psicoanálisis, pero esa necesidad de comprender nuestra realidad, lo que es real, lo que es apariencia, o como decía Luis, también nos puede traicionar la memoria, que suele ser muy selectiva. Recordamos a veces lo que nos conviene recordar y ahí yo creo que entran muchos campos diferentes, pero yo creo que Kant realmente solamente trabajaba en el mundo de las ideas, para nada en otro tipo de cuestiones de carácter psicológico, vamos, me parece a mí, pero no lo sé. No, yo creo que sí, que hay mucho ya de psicología incipiente. De hecho, está en la misma época que Herbart, que es uno de los sistematizadores de los primeros pioneros de la psicología moderna, actual, Herbart. Es de la misma escuela que Kant y ya están entrando todas estas cuestiones. Pero... Realmente creo que también nos está enseñando a conocernos a nosotros mismos y a reflexionar sobre nosotros mismos para luego proyectarlo en el resto de las demás personas, porque al fin y al cabo es razón y es ética también, y es reflexión. Entonces, este es un camino muy largo de estudio y de aprendizaje. Hay que ir poco a poco, vamos. Sí, no, he hecho, pero como esta es la parte más árida y realmente se está refiriendo muy poco, no está en el mundo de las ideas. Sí, está en el mundo de las ideas porque está en el mundo de la ciencia y los enunciados científicos no son realidades, son enunciados. Entramos en el lenguaje, como decía Luis. Pero para entrar en la cuestión más existencial y vivencial hay que irse a la crítica de la razón práctica. Aquí con algo muy abstracto, es como si yo mañana doy una clase de lógica y me pregunta el amigo, me dice, Heriberto, oye, no, Heriberto no, te llamas el que habló, está arriba, no tiene el nombre. Así pensamos todos. Bueno, a ver, el principio sería una cuestión interesante. Si todos obedecemos al principio de identidad y al de no contradicción. En Occidente parece que sí. Pero bueno, eso sería toda una discusión. Bueno, muy bien, Carmen, sí. ¿Qué más?
las personas. Atreveos, no. Es verdad que se ha puesto el listón alto, ya lo veo, pero no importa. Buen debate el de hoy. Sí, porque fíjate que sin darnos cuenta, bueno, poco a poco, porque todo se aprende, yo el primero, lo vamos centrando, ¿no? Nos vamos centrando. Nadie se ha ido a hablarme de Gabilondo, menos mal, porque yo a veces hago chistes. Pero yo si quieres te doy mi idea que tengo. ¿De Gabilondo? Distinta Por sobre favor. ese tema en general sin nombrar a nadie. Yo creo que no es cuestión de metafísica, sino que cada uno trabaja para sí mismo. Ujú. Es que las apariencias engañan. Volvemos otra vez a Kant. Ah, La realidad y la apariencia. hombre, claro. Mira, ves, ahí ya nos vale el pensamiento de Kant. Yo creo que hay gente que está trabajando muy bien para sí mismo. Lo que pasa que somos los demás los que tenemos que aprender a captar lo que hay detrás. Ujú. Lo que es Y ahí- apariencia y lo que es realidad. No, aparte Lo que bueno esto- que nos viene leer a Kant. Claro, pero eso que parece así como que está, es bastante frecuente, lo sabe muy bien María José. No siempre, a veces tomamos como real lo que nosotros nos creemos y nuestra percepción y el mundo. No, es terrible. Y esto se llama, aunque ya no se usa tanto estos términos, pero desde el punto de vista, por lo menos de la filosofía, ya lo vamos a ver, se llama alienación. Cifrar, por ejemplo, el qué me cabe esperar en otra vida es una alienación enorme y que nos distorsiona y no estamos en la realidad. Bueno, eso es otro. Es bueno para tener criterio y no dejarse engatusar tan pronto. Muy bien, muy bien, muy bien, Carmen. Lo que está diciendo Carmen. Y sobre todo por no dejarte engatusar por los grandes engatusadores, que son los... Mucho. Hay que ser un poco pragmático a estas alturas, claro. Y esperar. Claro, lo que está diciendo Carmen, yo creo que es muy interesante porque yo creo que nos engañamos, yo mismo me engaño, o sea, queremos creer, porque yo he visto muchas veces a Gabilondo en la universidad antes cuando... Y es fabuloso la conferencia suya. Y habla muy bien, y es una persona... Y entonces es como que yo me estoy autoengañando y queriendo creer. Yo también. Tal, y sin embargo, sus conferencias son una auténtica maravilla. Sí, pero detrás de eso. Vamos a ver, Eduardo. Platón fue a gobernar Siracusa y ¿qué ha pasado en aquel momento? Exactamente, no. No tenía que haberse quedado en la ¿Cómo pones academia. a un metafísico? ¿Cómo pones a un metafísico? Ver, ¿qué pasó en Siracusa? A ver, ¿cómo la próxima vez nos lo cuentas. Claro, o sea, un metafísico con la Ayuso. Realidad y realidad. Una cosa es lo que te cuentan, pero hay que hacerle caso siempre a las abuelas, la experiencia. Quedan 5 minutos, entonces que alguien... Pueden ser 10. Yo no tengo problemas, pero efectivamente terminaríamos, pero bueno, tampoco puede ser unos minutos más. Si se cierra, mira, yo diría que si alguien va a hablar que se apunte y cuando termine el último a hablar, cerramos. Sí, yo he levantado la mano, pero no me habéis visto. Vale, yo me paso un poco como María José. Conforme hablamos más de Kant, me lío más con él. Me lío bastante más, sobre todo a raíz de 2 o 3 frases que hemos dicho hoy también. Es más, si necesitamos someter de la razón y decimos que la razón es irracional, hemos dicho que la razón es subjetiva. ¿A qué razón se va a someter una razón subjetiva? Con lo cual, eso me lleva a una frase que he leído en una web francesa diciendo que el kantismo rechaza la racionalidad de lo real, prefiriendo lo incognoscible a costa de una teoría contradictoria, que es más o menos esto: someter una razón
que es una razón que definimos que es subjetiva, ¿a qué razón? Si no existe una razón universal. No, perdona, olvídate al subjetivo y objetivo, eso ha salido ahora en el debate. No empecemos a utilizar términos que son muy ambiguos. Razón universal, por supuesto que no aceptamos una razón universal. Kant está hablando de otra época donde sí era posible hablar en el fondo de una racionalidad más que de una... No confundamos el término razón en este diálogo con esa facultad que está en el esquema, olvidaos de eso. Hablemos de razón, inteligencia, entendimiento. Universal no es universal, no. Todavía hay vestigios del racionalismo y de la filosofía antigua en Kant en este sentido. Hoy en día no, una razón universal para nada. Para nada, no. Pero la razón no es que sea ni objetiva. Estamos utilizando la razón como sinónimo de inteligencia, que es esta capacidad humana de conocer, de crear y de interpretar y de muchas otras cosas. Pero en ese sentido todos la poseemos, pero nada más. Pero el modo como actuamos no es igual, ni mucho menos. Hemos ya hablado de eso. Hay un horizonte de comprensión, hay unas perspectivas. Sí. Kant estamos hablando de unas bases que del cual van a surgir muchas cosas. Entonces tenemos que, no hay más remedio que mencionarlo, pero no se lo puede aplicar así directamente, ¿no? Hay algunas preguntas de Kant que yo digo que siguen siendo vigentes, porque siguen siendo vigentes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer y qué me cabe esperar? Vaya que sí sigue siendo. Pero eso es por lo que decía un poco Luis, que lo aplicaba a la memoria, pero hay que aplicarlo a nuestra capacidad, que es dinámica. Y lo que luego obtenemos una respuesta que luego pierden vigencia y nos volvemos a meter en la búsqueda, ¿no? Bueno, en estas preguntas, otra cosa que me pregunto, ¿qué puedo saber? En los tiempos actuales, refiriéndose a la ciencia, esto bastaría con formarse. Yo puedo saber todo lo que pueda saber formándome en ciencia. ¿Qué debo hacer? Ética, ya cada uno va conforme a su ética, lo que él considera ética o la ética normal. ¿Y qué puedo esperar? Pues esperar lo que yo siembro. Es decir, yo quiero que esto, con lo cual espero esto. Son preguntas que no sé si en la época actual no están ya bastante definidas. Ojalá. No, tú has dado la respuesta tuya personal. Bien, pero ojalá. No tenemos nada claro qué se puede conocer, no tenemos nada claro qué me cabe esperar, y mucho menos qué debo hacer. No tenemos nada claro. Nada claro. Nada claro. ¿Por qué? Porque es de la naturaleza humana y de la propia historia que las soluciones o las respuestas son vigentes una temporada y de repente estallan, ¿no? Estamos más perdidos, yo creo que estamos muy perdidos. Claro, es que a mí se me ocurre que sobre todo porque la existencia o la vida o la percepción que tengamos no es una foto fija. Exacto. Está en continuo movimiento. Es como las aguas del río en el que no te puedes bañar 2 veces. Entonces, claro, es esa vorágine de movimiento que está atravesada por el lenguaje, el pensamiento, la cultura, etcétera, etcétera, que hace que no haya un punto de llegada. El punto de llegada, a su vez, es el punto de partida. Entonces, todo esto yo creo que ensancha el conocimiento, ensancha, yo qué sé, el horizonte de mirada, pero el viaje no tiene un destino final. O sea, el destino final es el viaje mismo. Entonces, hay interrogantes que nos movilizan como un motor que hacen y que tienen un efecto infinito y un efecto dominó, pero yo creo que la expectativa de llegar a un punto final donde uno llegue a la verdad es únicamente, solo vive dentro de nosotros, o sea, es inviable, porque la vida es movimiento y es caos. Entonces, bueno. Estoy de acuerdo, ¿no? Y de hecho, fijaos que yo he dicho hasta el cansancio, ya os aburro con esto, la verdad la construimos todos, entre todos, y es intersubjetiva, y la verdad responde a una época, a unas situaciones, a unas coyunturas. Hombre, hay unas verdades que se van haciendo como más permanentes, como por ejemplo la que tiene que ver con los derechos humanos, hay cosas que las vamos como incorporando, pero no todo el mundo, ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero vamos, se podrían redefinir esas preguntas
¿Qué puedo conocer? Bueno, lo que sea. A ver, ¿dónde estamos parados? Nos podemos preguntar muchas, ¿hacia dónde vamos? Ahora en un debate que había en el Parlamento había uno que vaticinaba que en pocos años va a haber una especie de trumpismo aquí. Y bueno, pues mira, es una manera hacia dónde vamos, ¿qué me cabe esperar? El que me cabe esperar no es el cielo o el infierno, ¿eh? ¿A qué sociedad vamos? ¿Vamos hacia, nuevamente va a pasar por un invierno nuclear fascista? Vamos a pasar, vamos hacia eso. Bueno, son interrogantes, claro, y si no está nada resuelto. Esa es la grandeza de esas interrogantes. Yo creo que su grandeza es que están vigentes, en tanto que el hecho de que estén vigentes nos llevan a movernos y a ver, pero no porque esos interrogantes, a ver cómo yo me explico, el objetivo sea responderlos, sino que el fin de esos interrogantes son los interrogantes en sí mismos. Exactamente. Bueno, ¿qué significa pensar? Hay unas charlas mías y también unos textos. Pensar es precisamente, pues eso, esa búsqueda donde, como tú decías, lo importante es el camino, ¿no? Y entonces la única conclusión que yo llego es un poco cartesiana. Pues mira, yo soy una persona que digamos, como es que yo lo comentaba, soy un buscador de sentido. Y ahí es el sentido de mi vida, pero el sentido como algo fijo no lo voy a encontrar. Porque hay que hablar de lo que hemos hablado ya varias veces, el papel de la utopía y todas estas cosas. El ser humano es una gran paradoja y no vamos a resolver qué somos. La pregunta que es el hombre es absolutamente vigente, porque estamos muy perdidos y vamos a estar siempre, menos mal. Porque si no estaría todo hecho y seríamos máquinas, ¿no? Si me permitís, simplemente por despedirme, hasta mañana con algunos, seguro, y si no, hasta la semana que viene. Lo que sí quiero ratificar un poco, hacer hincapié en que creo que se ha dicho, el tema de hoy, queridos amigos, se las trae, ¿eh? Yo creo que hay para mucho, pero para mucho. Yo tengo anotados varias cosas que desde luego, por supuestísimo, no dan tiempo, pero, en fin, por terminar un poco. Me imagino, Luis, que te estás refiriendo al hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No, es el último libro, que es un libro de memorias. Un libro, ese no creo que le tengas. Luego, pues al que le interese el personaje, bueno, que es muy interesante, hay un documental en una cadena. Es lo último que hay sobre él, porque el más famoso es ese. Que supongo que lo tendrás, sí. No lo sé, lo miraré. A mí me gustaría recibirlo si lo tienes, ese, pero vamos, ¿cuál? Ya te lo pediré. El hombre que confundió a su mujer. Sí, ese. Vale, dentro de un rato, en cuanto me permitan comer, te lo mando. Muchas gracias. Lo digo porque precisamente ahí yo he pensado que hablabas de él, porque claro, la memoria que expone en los 20, me parece que son 25 casos que hace análisis de lo que él vivió, como durante 30 años hasta que murió hace muy poco, qué es lo que ocurría con la memoria, es alucinante y fantástico desde mi punto de vista. Sí, es muy bueno. Entonces, claro, pensar y decir que, en fin, los casos que da, verdaderamente es como para echarle de comer aparte. Por eso pensaba que era ese. Pero el último no lo sé, lo miraré a ver si... ¿Tú tienes el título, Luis? ¿A qué os referís? Porque yo no estoy cogiendo el... Perdonadme. Es que no tiene que ver, es otra cosa. Perdón, es que Luis ha dicho algo sobre la memoria y yo he pensado porque ha citado a Oliver Sacks, que es este psiquiatra que estuvo durante muchísimos años, 30 años, atendiendo a lo que ocurría y sobre todo se centró mucho también en la memoria y los problemas de la memoria. Por eso su libro se titula El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque efectivamente los problemas de la memoria son verdaderamente alucinantes y cuando lees a Oliver Sacks es que ya, en fin, dices, bueno, a partir de ahora yo no me acuerdo de nada y el que me diga que se acuerda de algo le diré, pues muy bien, cariño, vale, de acuerdo, lo que tú digas, porque verdaderamente las cosas que él cuenta en esos 25 casos, creo que son 25 más o menos, es verdaderamente alucinante. Bien, Luis, dentro de un momentico
El último, ¿tú sabes el título del último libro? Bueno, ya te lo mando aparte, vamos a terminar. Eduardo, Vale, de acuerdo. Sí, ya te lo mando. Un abrazo para todos, feliz fin de semana y a los demás hasta mañana. Muchas gracias. Eduardo, hasta luego. Hasta pronto, muchas gracias y muy interesante Bueno, vuestras Hasta intervenciones. pronto. adiós. Luego. Un abrazo.